Perfecto, Juan, contanos un poco las novedades de la semana. Bueno, hoy traje dos temas cortos y dos temas un poco más profundos. Cortitos es un poco novedades respecto a los temas que vienen sucediendo. Tenemos algunas novedades respecto al programa de emergencia de ATP, de la asistencia al trabajo y a la producción. Ya el fin de semana, algunas empresas se le estuvieron acreditando los salarios complementarios. Esto quiere decir que algunas ya pueden ir a ver en la página de AFIP a ver a quiénes le han acreditado. Algunos datos importantes es que a los directores de sociedades se le está pagando un salario mínimo vital y móvil completo y lo mismo. Otros temas que tenían duda eran los empleados que tenían jornada reducida, también se les está pagando un salario mínimo vital y móvil completo. Es importante también aclarar en este sentido que deberán ser depositados en la cuenta bancaria del trabajador y en caso de que en ningún caso se podrá acceder a dicho beneficio de no contar con una cuenta bancaria. Entonces ahí es importante informar bien los CBU de los trabajadores. También el otro tema cortito que traje es que el RENATRE sigue con atención remota hasta el 10 de mayo y cualquier trámite administrativo que cualquier empleador o trabajador tenga con este organismo, siguen suspendidos los plazos. Yendo ya al primer tema que traigo a la mesa es sobre el video que, bueno, muchos vimos que se viralizó de esta chica, María Sol Castro Dota, no sé si lo vieron, pero sobre el impuesto a la riqueza. Es un video que comunica muy bien, sé que estuvo compartiéndose en muchos grupos de WhatsApp y, bueno, creo que también en este sentido a muchos nos gustaría que el campo encuentre estas formas de comunicar debido también a la alta presión fiscal que soporta. Si bien FADA viene haciendo un gran trabajo técnico desde este punto de comunicacional, creo que para llegarle un poco más a las masas necesitamos un poco ir viendo este tipo de comunicación que para mí ha sido muy efectivo. Volviendo al tema del impuesto que habla este video, sin duda es un impuesto confiscatorio y tiene una superposición con el impuesto a los bienes personales. Es decir, hay una duplicación porque el impuesto patriótico a las grandes fortunas tiene como base imponible los mismos bienes que abarca el impuesto a los bienes personales, aunque sin excepciones. ¿De qué se trata el proyecto? Básicamente sería un tributo para aquellas personas humanas que el valor de sus bienes superen los 3 millones de dólares. Esto afectaría solamente a 12.000 contribuyentes, lo cual generaría muy poca recaudación y parecería ser más de carácter discursivo, como nos gusta llamarlo, medio como para la tribuna, en este contexto de crisis, vamos a sacarle plata a los ricos y para ayudar a los pobres, que en realidad efectivamente no ayudaría en nada porque la recaudación sería ínfima. Haciendo un poco de comparación con el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los bienes personales existe de 1989, es decir, ya casi 30 años, y supo denominarse a la riqueza. Durante varios años regió un mínimo no imponible de 100.000 pesos y ahora ese mínimo imponible está en 2 millones de pesos, que eso equivale hoy a, dependiendo del tipo de cambio, si usamos el dólar MEP o el dólar oficial, entre 16.000 y 30.000 dólares, que sería un monto que por encima de dicho valor uno podría ser considerado rico o al menos afortunado para estar obligado a inscribirse o aportar al fisco. Durante años el impuesto fue por el 0,5, el 0,75%, el gobierno de Cristina lo subió al 1,25%, tasa que por demás es exorbitante, ¿no? Posteriormente, a partir de la reforma tributaria del 2019, antes de terminar el año, el porcentaje se modificó, dejando para los bienes del país nuevamente el 1,25 y para los bienes en el exterior un 2,25. Es decir, después de la reforma tributaria se aumenta para aquellos bienes que están en el exterior. Se intentó tentar a los contribuyentes que traigan un 5% de sus bienes en el exterior, admitiendo así una reducción del 1% sobre su total radicado afuera. Sin embargo, y a pesar de dicha ventaja que estaba hasta el 30 del 4 del 2020, es decir, hasta hace unos pocos días, por la desconfianza en el país y la falta de seguridad jurídica, no tuvo éxito esta repatriación de bienes que proponía el gobierno. En definitiva, en otros países los impuestos patrimoniales son admitidos cuando son una alícuota porcentual ínfima y exclusivamente para detectar incrementos en el patrimonio y deberían aplicarse sobre el patrimonio neto, es decir,
contemplando las deudas y no exclusivamente los bienes, como se aplica en Argentina desde hace más de 30 años. Lo analizamos, la adquisición de estos bienes resultan de una acumulación de rentas que estuvo grabada con el impuesto a las ganancias, pero eso también acá se produce una superposición sobre la misma base. Por eso, aplicar un impuesto a las consideradas grandes fortunas es confiscatorio y afecta directamente al derecho de propiedad. En este contexto de crisis económica, no es lo mismo ser titular de bienes que disponer de un flujo de fondos para hacer frente a los impuestos. En muchas ocasiones se imputa parte del capital para afrontar los impuestos patrimoniales. Un ejemplo de esto sería que una persona mayor que tiene 4 propiedades producto de su trabajo durante toda su vida, hoy su único flujo de fondos serían los alquileres, tal vez no los esté cobrando producto de esta crisis de la pandemia, y tal vez tenga que vender parte de sus propiedades para pagar el impuesto. Es decir, que no está relacionado a la capacidad contributiva del cliente, sino tiene que ver con los bienes que vienen tributando desde hace más de 30 años. Es decir, que esos bienes ya tributaron impuestos a las ganancias antes de ser acumulado ese patrimonio, y ahora vienen acumulando hace 30 años el impuesto sobre los bienes personales. En definitiva, y cerrando este tema, aplicar impuestos a empresas y personas generan sin duda desconfianza e inseguridad jurídica, y a eso hay que sumarle la cantidad de causas judiciales que se generan al afectar la propia Constitución Nacional. Pasando al segundo tema que traje, iba a explicar Hugo hoy, pero en definitiva, lamentablemente, Hugo tuvo un problema personal, y esto sucede en cualquier reunión de equipo de cualquier empresa, así que es algo que estamos habituados, así que voy a tomar un tema que él iba a tomar, que tiene que ver con respecto a la reunión tripartita que hubo entre la UIA, la CGT y el gobierno, que participaron el ministro Culfas, el ministro de Producción, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al COVID, digamos. Se juntaron para firmar un acuerdo de emergencia por su suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva. Es decir, por el plazo de 60 días a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo. Lo pactado ayuda porque brinda un marco de orientación con el tope del 25% de cuenta salarial, pero en definitiva no soluciona todos los problemas que existen desde el parate económico, ya que la mayoría de las empresas están paralizadas hace 40 días y lo estarán seguramente por 10 días más, o tal vez a un tiempo mayor, que no sabemos, y la mayoría se concentra en los grandes centros urbanos que tardarían más en volver a la actividad. Es decir, que gran parte de estas empresas que tienen que ver con este acuerdo que tripartito, normalmente se concentran en los centros urbanos o a los alrededores, y normalmente estas ciudades son las que van a tardar más en volver a la actividad. Este acuerdo establece actividades alcanzadas, que no son todas, y obviamente serán no están exceptuadas la del aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, las empresas que están trabajando actualmente no van a estar, no están incluidas, es decir, que incluye a todas aquellas personas que no puedan prestar servicios habituales. Las empresas que tengan el beneficio del salario complementario podrán considerar dicho pago como parte de la prestación, es decir, si una empresa firma un acuerdo y al mismo tiempo sus empleados reciben el salario complementario, el empleador solamente deberá pagar solamente la parte de la diferencia, ¿no? No podrán ser incluidos dentro de esta modalidad trabajadores que realicen teletrabajo, y al mismo tiempo trabajadores excluidos del deber de asistencia al lugar de trabajo por la dispensa contenida en la resolución 207/20 respecto de las personas con riesgo a la salud. Esto quiere decir mayores o patologías preexistentes o el cuidado de los hijos. Las suspensiones dentro de este contexto ya fueron firmadas por el sindicato mecánico con reducciones salariales entre el 30 y el 40%, los gremios petroleros también, que acordaron una rebaja del sueldo del 40%, los empleados de autopista de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi, y la semana pasada se sumaron también los trabajadores textiles, que la Cámara acordó durante 3 meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos. Después, si quieren podemos, esto es un indicador, un disparador inicial,
seguramente durante esta semana tendremos más novedades respecto a este tema y lo seguiremos trabajando en los próximos lunes, y igual cualquier duda que tengan, quedo a disposición para preguntas.